Quiero invitarlos a reflexionar en torno al texto de Lucas en el capítulo 4, versículos 14 al 21. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 21. Lo leo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Al terminar los días de celebración de la Navidad, se impone la necesidad de reflexionar en el impacto que esta celebración o el impacto que esta memoria de la Navidad produce en nosotros. En realidad, esa es la intención de todas las celebraciones: generar un espacio para preguntarnos cómo seguimos avanzando. Nos detenemos, miramos al pasado, rememoramos ciertos momentos importantes, significativos de la historia humana y nos preguntamos cómo seguimos. En este caso en particular, la celebración de la Navidad genera un espacio para pensar acerca del impacto de la Navidad. El impacto de la primera Navidad, cuando el Señor nació, pero también el impacto de la memoria que hacemos de aquella primera Navidad, como fue la celebración recién pasada. Los domingos anteriores vimos cómo los evangelistas, así le llamamos a los escritores de los evangelios, al redactar sus memorias sobre Jesús, insistían en que el niño que nacería debía ser llamado, en un caso, el Salvador, Jesús el que salvaría al mundo; en otro caso, Emmanuel, Dios con nosotros. No son solo nombres, sino que expresan aquel elemento del carácter de Jesús que tenía que ser preservado para la posteridad. El niño debía ser comprendido como el Salvador, debía ser comprendido en su vida como el Dios que camina entre nosotros. Pero los evangelistas también preservan la memoria de cómo Jesús mismo se presentó ante sus contemporáneos. El texto que hoy leíamos muestra cómo se describe Jesús, o cómo más bien describe Jesús su ministerio, la manera en que él ejecutaría esto de ser el Salvador y esto de ser el Dios que camina con nosotros. Tenemos que partir por el final para comprender esto. Leímos hasta el versículo 21 del capítulo 4 de Lucas. Partamos ahí precisamente. Miren ustedes de qué se trata esto que Lucas nos propone. Leamos el capítulo 4, versículos 20 y 21 una vez más.
ha leído la profecía de Isaías, como ustedes lo recordarán, luego enrolló el libro, lo enrolló porque en la época de Jesús no tienen Biblias en papel como nosotros, ni dispositivos celulares. Lo que tienen en la sinagoga son rollos, pliegos de material de piel animal, en el mejor de los casos, papiro, que es vegetal en los otros casos, pliegos unidos, uno al lado del otro, de tal forma que se crea un rollo, y entonces el que lo lee tiene a la vista solo una columna de este rollo, va desplazándose. Así es que enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lee un texto que los judíos han leído por siglos. Por siglos. Cada Shabbat, cada sábado en la sinagoga, se lee una porción. Muchas veces habrán leído ese texto de Isaías. Es Isaías 61 mezclado con Isaías 58, lo que Lucas dice que Jesús leyó. Pero en esta ocasión en particular, el que está leyéndolo, una vez que se sienta, dice: hoy, no ayer, no mañana, hoy, esta profecía se ha cumplido ante ustedes. Se produce una apropiación por parte de Jesús de toda esta esperanza judía. Lo que ellos han anhelado, lo que ha sido anticipado por siglos, Jesús dice que hace carne, hace vida en él. Es decir, este que habría de dar libertad, que habría de dar vista, que habría de perdonar, que habría de pregonar el año del favor del Señor, este ha llegado y está frente a ustedes. Eso es un poco lo que acontece en esta sinagoga. Jesús asiste a una sinagoga porque es judío, ¿no? No se describe con palabras propias. Esto lo hemos visto en los evangelistas. Ellos usan las profecías del Antiguo Testamento para describir las acciones de Jesús, lo que será Jesús. Y el propio Jesús lo hace de esta manera también. Entonces describe su ministerio, lo que será su ministerio como Salvador y como Dios entre nosotros, con palabras del profeta Isaías. Miren lo que dice al citar a Isaías, versículo 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Me ha ungido para dar buenas noticias. Esta expresión es singular. Me ha ungido. El ungimiento es esta ceremonia que designa a alguien para una función especial en el Antiguo Testamento. Los reyes eran ungidos, se derramaba sobre ellos aceite, los sacerdotes también, el sumo sacerdote en la religión judía, eran ungidos, designados a través de esta ceremonia para abandonar toda otra función y dedicarse a cumplir aquella función para la cual habían sido ungidos, ¿no? Separados, designados y reconocidos por el resto del pueblo. Al apropiarse Jesús de esta profecía de Isaías, dice de sí mismo en el fondo que ha sido ungido para dar buenas noticias a los pobres. Los pobres es una categoría amplia en el mundo antiguo. Por supuesto que la capa básica de la comprensión de qué es ser pobre en el mundo antiguo tiene que ver con la cuestión económica.
Los pobres son carenciados económicamente. Son gente que no tienen para autosustentarse, viven de la caridad del resto, pero no solo, su pobreza no solo se limita a la cuestión económica, sino que, y esta es la capa más amplia de la expresión pobre, son pobres también producto de toda la exclusión de la que son objeto a causa de la pobreza económica. De los pobres se decía que esa pobreza era ocasionada por haber sido rechazados por Dios, por haber participado en pecados propios o ajenos, y por tanto una serie de sanciones sociales caían sobre aquellos considerados pobres. La pobreza describía a un grupo muy amplio, como hemos dicho, que incluso abarcaba a personas que vivían en la periferia del poder por su condición incluso de género. Ser mujer, ser la hija huérfana de una familia, una viuda, todo aquello era descrito con esta amplia categoría de pobres, excluidos, marginados. Para ellos no habían buenas noticias habitualmente. Y cuando Jesús quiere describir qué es ser el Salvador, qué es ser caminar entre ellos como el Dios que camina entre nosotros, escoge este texto de Isaías y dice de sí mismo, en el fondo, he sido separado de otras funciones, asignado a la función de entregar buenas noticias a los que no reciben buenas noticias habitualmente, a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Es interesante cómo al usar la profecía de Isaías, Jesús se pone como alguien primero designado para, pero ahora enviado a dar libertad a los cautivos. La palabrita libertad, que nosotros leemos como libertad, también es una palabra que puede entenderse como perdón. Va a tener más sentido un poquito más adelante, pero es otra forma de entenderla. Libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. De nuevo la palabra libertad que tiene el sabor de perdón en el texto original. Se trata, y esta es la imagen que está de fondo, de personas condenadas. Es una especie de amnistía de la que está hablando. Son personas condenadas a las cuales se les da libertad. Por eso la palabra libertad es una buena traducción, pero se les da libertad porque han sido perdonados por el crimen que han cometido. Jesús dice que así va a ser el Salvador del mundo, que así va a ser el Dios que camina entre nosotros. Ha sido ungido para dar buenas noticias a los que no reciben buenas noticias, para dar libertad, perdonando a quienes a causa de sus delitos estaban condenados, para darle vista a los ciegos. En resumen, para pregonar como alguien que va por todos lados anunciando. Imaginen la imagen de alguien que con un megáfono o algo por el estilo va gritando por todos lados que ha llegado el año del favor del Señor. ¿Qué es el año del favor del Señor? Para nosotros los occidentales, estas imágenes no siempre cobran sentido. Existía en la tradición judía, por mandato del Señor, una práctica que tenía que ver con
la liberación de esclavos, el perdón de las deudas, que era una cuestión que se hacía cada cierto tiempo. Miren ustedes lo que dice el Levítico, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. En el capítulo 25, versículos 8 y 10, solo para ilustrar de qué habla Jesús cuando dice, citando a Isaías, que Él fue el comisionado para anunciar el año del favor del Señor. Levítico 25, versículos 8 al 10. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Desde la época en que Israel estaba en el desierto, Dios había mandado que adoptaran esta práctica. Cada 50 años, los que habían tenido que venderse como esclavos a causa de sus deudas, los que habían tenido que vender su propiedad, la propiedad familiar que había recibido en herencia de sus antepasados, los que habían tenido que entregarla para pagar deudas, a los 50 años la recibían de regreso. Los esclavos volvían a sus clanes, los que habían sido trasladados a otros lugares en esclavitud debían volver a sus familias y el pueblo gozaba un año de completa libertad. Eso ocurría cada 50 años. Seguramente los judíos celebraron esto cientos de veces. Debió sonar extraño que en medio de la sinagoga, donde los sabios de Israel habrían leído esto muchas veces, se levantara Jesús y dijera, hoy, pero no antes y no después, hoy esta profecía se ha cumplido. En el fondo, pregonar el año del favor del Señor es proclamar el jubileo que correspondía cada 50 años, solo que en esta ocasión el verdadero jubileo. El verdadero jubileo. Por eso Lucas lo hace bien. Bueno, ¿quién soy yo para decir que lo hace mal, no? Al elegir estas palabras, el que anuncia, el enviado, el pregonero. Claro, porque la imagen de fondo es ese texto de Levítico donde las trompetas debían sonar por todos lados. Alguien tenía que avisar en todos los rincones que había llegado el año 50. Y el que era esclavo oiría el pregón de algún enviado. Jesús, al apropiarse del texto de Isaías, concentra en él la misión. Yo soy el que vine a contarle a todo el mundo que llegó el momento de la libertad. En definitiva, Lucas está diciendo que el jubileo ha llegado definitivamente. Los esclavos son liberados, los condenados son perdonados. Por eso el niño que ha nacido iba a ser llamado el Salvador. Hermanos y hermanas, uno puede decir que hay muchas formas en que el Evangelio se expresa, muchas formas. Por eso uno no puede decir que la Alianza Cristiana y Misionera es la única que expresa correctamente el Evangelio. Nos gusta decir que lo expresamos correctamente, quiera Dios que así sea.
Pero lo cierto es que el Evangelio tiene muchas formas de expresarse. En un día como hoy hay hermanos y hermanas predicando el Evangelio en las calles, en iglesias, en los campos, en los ríos, en diferentes lugares, en diferentes idiomas y de diferentes formas. Algunos con instrumentos musicales, otros con gritos, otros con micrófonos como nosotros, ¿no? Uno puede decir que hay muchas formas en que el Evangelio se expresa. Sin embargo, el Evangelio, no importa la forma en que se exprese, no puede ser nunca lo contrario de lo que describe Jesús. Podrá haber muchas formas de expresarlo, pero no puede ser lo contrario de lo que describe Jesús. El Evangelio no puede ser opresor, porque el que vino a dar libertad. El Evangelio no puede traer mayor esclavitud que aquella de la cual hemos sido rescatados por el que predicó el año de la liberación. El Evangelio no puede generar muerte, porque el que lo trajo a nosotros se presenta como la vida. El Evangelio no puede traer sobre nosotros oscuridad, porque quien lo comunicó inicialmente se presenta como la luz de este mundo. Las iglesias que con honestidad y con sinceridad buscamos seguir al Señor, no tenemos este tema completamente resuelto. Nos encantaría decir que sí, pero no tenemos este tema completamente resuelto. Por eso es que tenemos que seguir preguntándonos al finalizar el 2024, pero también cuando estemos avanzados en el 2025, ¿qué impacto ha tenido en nosotros la Navidad? ¿Qué impacto ha tenido la primera Navidad? Cuando el que vino dijo que era el Salvador, el Dios que camina entre nosotros, y se describe como el pregonero del año del jubileo. Pero también el impacto de las conmemoraciones que hacemos de aquella primera Navidad. De hecho, hoy es un buen día para preguntarnos qué impacto ha tenido en nosotros el anuncio de la Navidad. Iniciamos pronto un próximo año donde se nos demandará un servicio comprometido con el Señor, un servicio en santidad al Señor. Se nos demandará caminar como un pueblo que se supone que tiene a Dios caminando en el centro. Un Dios descrito como el Salvador. Atentos con esto. Uno puede tener motivaciones muy equivocadas para servir al Señor. También las puede tener correctas. Pero uno podría tener motivaciones muy equivocadas para pararse en un púlpito, para cantar una canción, para hacer la administración, para estar en la puerta, para la construcción. Uno podría tener motivaciones muy erradas para dirigir conversaciones en los estudios bíblicos, en los grupos en casa, en los pasillos, en las cafeterías. Uno podría servir al Señor o creer que sirve al Señor con motivaciones muy equivocadas. Quisiera animarlos, y creo que a esto nos empuja un poco la reflexión de hoy, a pensar que el motor de toda nuestra participación en todas las áreas de la vida de la Iglesia y en todo lo que hacemos como servicio al Señor en la sociedad, en nuestros hogares, en nuestras familias, que el motor de todo aquello sea el deseo más ferviente de traspasar el impacto de aquella primera Navidad a todo aquello y a todos aquellos con los que nos vamos cruzando en el camino.
si el impacto de aquella primera Navidad nos deja grabada la idea del Salvador y no del verdugo, del liberador y no del esclavizador, del que da libertad y perdona y no del que condena, que el deseo de traspasar eso nos movilice para hacer todo lo que hacemos. El pastor Rudy nos mostraba en algunos videos, y en otros días han sido otros videos, una parte muy pequeña de todo lo que todos hacemos en esta iglesia. Uno podría hacerlo con motivaciones equivocadas, pero también podría hacerlo con motivaciones correctas. De eso se trata. Reflexionar sobre el impacto de aquella primera Navidad, donde se nos dice que el chico que nacería iba a ser el Salvador del mundo. Se iba a decir que era Dios caminando entre nosotros. Y cuando Él se describe, dice que fue ungido, designado, enviado para dar buenas noticias a los que suelen recibir malas noticias, para dar libertad a los que solo han recibido condena. A la luz de otros textos, uno dice para dar vida a los que están muertos, para dar luz a los que están en tinieblas. Quisiera terminar leyendo para ustedes un poema de un activista afrodescendiente por los derechos civiles en Estados Unidos, Howard Thurman, un teólogo de la no violencia radical que impactó la vida de Martin Luther King, gran defensor de los derechos civiles. Howard dice: cuando se haya silenciado el canto de los ángeles, cuando la estrella del cielo se haya apagado, cuando los reyes y los príncipes hayan regresado a sus lugares, cuando los pastores hayan retornado a sus rebaños, el trabajo de la Navidad comienza. Encontrar a quienes están perdidos, sanar a quienes están quebrantados, alimentar a quienes tienen hambre, liberar a quienes están aprisionados, reconstruir naciones, construir la paz entre hermanos, crear música en los corazones. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser tu iglesia en estos tiempos. A nosotros nos diste vida estando muertos. A nosotros nos libraste de la condena que merecíamos. Nosotros experimentamos la luz estando en tinieblas. Nosotros hemos sido impactados por la primera Navidad. Y cada vez que la rememoramos, recuperamos, Señor, esta imagen tan potente de tu Hijo siendo el Salvador, el Dios que camina entre nosotros. Pero, Señor, iniciamos en pocos días un año lleno de nuevos desafíos. Queremos pedirte que el impacto de aquella Navidad sea el que nos movilice, para que otros oigan de nosotros el mismo pregón originario, que hay libertad en Jesucristo, que hay salvación en Jesucristo, que hay perdón en Jesucristo, que hay restauración en Jesucristo. Abre nuestros labios, Señor, para pregonar en la misma línea del pregón originario. No queremos estar en la vereda correcta. Señor, no nos dejes entrar por caminos donde tú no vas, pero no nos dejes quedarnos cuando tú nos estás empujando por caminos que vas a bendecir.
De tal forma, Señor, que al avanzar el año, como iglesia, pero también como familias, como hombres y mujeres, al avanzar el año podamos decir que tú nos llevaste al lugar en el que estamos. Que siempre podamos decir que estamos donde tú quieres que estemos. Pastoréanos, Señor. Ciérranos los caminos por donde no quieres que entremos, como individuos, como familias, como iglesia. Pero abre las puertas y empújanos para que nuestra cobardía no nos deje estancados. Empújanos para ir donde tú quieres que vayamos. Completa tu obra en nosotros, Señor. Completa tu obra del perdón, pero completa también tu obra de libertad. Rompe los lazos de Satanás. Rompe las cadenas que nos impiden vivir vidas plenas en la fe, que nos impiden vivir vidas en profunda comunión contigo. Rompe esos lazos que nos esclavizan a vidas y a conductas que no te agradan. Pon en nosotros, Señor, la motivación correcta, que sea el impacto de aquella Navidad el que movilice nuestro servicio durante el año que comenzará pronto. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Danos tu gracia y el poder de tu Espíritu para servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.